En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 9 del curso de programación y lo que haremos son una serie de ejercicios para asimilar bien el uso de componentes y eventos en Java Swing. Son ejercicios relativamente sencillos y que nos servirán para repasar los distintos componentes que hemos visto de Java Swing y cómo interactuar con ellos a través de eventos. Entonces aquí tenéis los enunciados de los tres ejercicios y como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolver los ejercicios por vuestra cuenta y una vez ya lo hayáis intentado como mínimo, luego ya seguís con el vídeo y veis las soluciones que he propuesto yo. Y bien, en el primer ejercicio se nos pide que creemos una clase en Java Swing que reciba dos enteros en dos getextField y muestre en un glabel el resultado de la suma de ambos enteros. Y además se debe comprobar previamente si el contenido introducido en ambas cajas de texto, en ambos getextField, se corresponde con un valor entero válido. De lo contrario, pues se debería mostrar un mensaje indicando que la suma no ha sido posible, ya que si pongo un 3 y una R, pues esa suma no será válida. Y bien, aquí tendríamos la solución a este primer ejercicio. En primer lugar, declaramos cada uno de los componentes que vamos a utilizar, dos getextFields llamados campo 1 y campo 2, dos glabels llamados suma y resultado, y finalmente un gbutton al que llamaremos botón sumar. Entonces, fijaros que en este caso he creado una clase sumador enteros que extiende de gframe. Por lo tanto, siempre que creemos una instancia de la clase sumador enteros, realmente tendremos un gframe con el contenido que le incluyamos aquí dentro. Esto se podía haber hecho directamente en un main creando el propio gframe, como hemos visto en ejemplos anteriores. Pero para que veáis que se puede hacer también de esta forma y tener una clase ya que pueda crear instancias de ese gframe con cada uno de los componentes. Con esto lo que conseguimos es que, creando una instancia de la clase sumador de enteros, tengamos ya esta ventana con todos sus componentes y toda su lógica interna. Entonces lo siguiente sería crear ese constructor, que en este ejemplo tendrá todo el código del programa. Podríamos tener métodos adicionales para interactuar con las instancias de esta clase, pero en este ejemplo, como digo, tenemos toda la lógica en el propio constructor. Lo primero, configurar la ventana, le ponemos un título, un ancho, un alto y establecemos el Layout Manager a tipo Flow Layout. Aquí algo que debéis tener en cuenta es que como no tenemos la instancia de la clase gframe, ya que estamos heredando directamente de gframe, tenemos ya los métodos de la clase gframe, como son el setTitle, el setSize y el setLayout. Y realmente se están ejecutando sobre la propia instancia de la clase sumador de enteros. Aquí, para que se entienda, pues podríamos hacer un this, aunque no sería necesario, ya que este método realmente lo tiene ya la clase sumador de enteros, ya que lo hereda de la clase gframe. Una vez hemos configurado ya ese gframe con título, tamaño y layout manager, creamos las instancias de los getextFields y de los glabel. Entonces crearemos esas dos cajas de texto y esas dos etiquetas. Una etiqueta será para que haya un más entre las dos cajas y otra para el igual a continuación de esas dos cajas. Lo siguiente sería crear el botón y asignar una acción. Para ello creamos una instancia de la clase gbutton, la cual tendrá como contenido del botón la palabra sumar, y luego a esa instancia, botón sumar, le añadimos ese action listener. Utilizamos una lambda y entre llaves la acción que se ejecutará cuando hagamos clic sobre el botón sumar. En este caso se almacenan en dos variables de tipo entero los campos de las dos cajas de texto a través del método getText y se parsean a entero. Aquí, si en la caja no hay un entero, se lanzará una excepción de tipo numberFormatException. Esta excepción, a su vez, utiliza un método que me muestra un mensaje por pantalla a través de una caja de diálogo. Para ello utilizamos el método showMessageDialog de la clase GOptionPane. Este método recibe tres parámetros. En primer lugar, le podríamos asignar un componente padre, en este caso pondremos null. A continuación, el mensaje que se mostrará de alerta. Y finalmente, a continuación, tenemos distintas opciones dependiendo de si queremos que nos aparezca algún icono, algún mensaje de advertencia, etc. Entonces, dependiendo de la constante que elijamos de la clase GOptionPane, aparecerá un icono u otro. En este caso estamos utilizando el error message, que mostrará un mensaje de error, pero tendríamos otros como por ejemplo warning message o incluso plain message si no queremos que aparezca ningún icono.
iremos viendo distintos ejemplos de esta misma caja de diálogo. Entonces, si ocurre esa excepción, se muestra esa caja mostrándome un mensaje de error. De lo contrario, si esos dos parses se realizan de forma correcta, se ejecuta la instrucción debajo. Resultado setText, con un espacio, un igual, dos espacios y el resultado de sumar esos dos enteros. Aquí realmente esto no sería necesario ponerle integer toString, simplemente deberíamos mantener los paréntesis para que no concatene. Una vez lo ha resuelto, hace el igual concatenado con esa suma. Este resultado a su vez es el componente de tipo glabel que únicamente contenía el signo del igual. Entonces todo esto se ejecutará cada vez que hagamos clic en el botón y finalmente lo que hacemos es añadir cada uno de los componentes. Botón sumar, campo 1, suma, campo 2 y resultado. En último lugar, utilizamos el método setVisibleThrough para mostrar ese gframe y asignamos la operación de cierre. Cada vez que cerremos la ventana, el programa terminará. Y bajo de todo tenemos el main, que lo único que hace es crear una instancia de la clase sumadorEnteros. Entonces, como en el constructor ya tenemos toda la lógica, se creará esa ventana con los componentes y los eventos asociados a cada uno de ellos. Si lo ejecutamos, aquí podemos ver el programa. Si ponemos un 4 y aquí un 5 y hacemos clic en sumar, me aparece igual a 9. El título del gframe es sumador de enteros, esto sería el gbutton, el primer gTextField, el más sería un glabel, la segunda caja sería otro gTextField y finalmente el igual a 9 sería el otro glabel. En total tenemos esos 5 componentes que hemos declarado al inicio de la clase sumadorEnteros. Y si en algún momento escribimos algo que no sea un entero, por ejemplo, r+5, al hacer clic en sumar, me aparece ese mensaje de advertencia que se corresponde con el gOptionPane showMessageDialog, en este caso utilizando ese error message. Entonces haremos clic en OK y luego ya podríamos cambiar el valor, por ejemplo, un 12 y ya sumaría de forma correcta. 12 más 5 igual a 17. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Aquí se nos pide que creemos una clase en Java Swing que reciba un número real en un gTextField y realice una conversión entre euro-dólar y dólar a euro. Tomaremos como ejemplo el valor del dólar en 0,91 euros. Entonces aquí tenemos dos opciones, crear dos botones para cada una de las conversiones o un combo box que nos permita seleccionar entre una opción u otra. De ambas formas se considera que es una solución válida y además el resultado se deberá mostrar en un glabel. Bien, pasemos a ver la solución. Aquí de nuevo creamos una clase que hereda de gframe, por lo tanto cuando queremos una instancia de la clase conversorMonedas realmente generaremos un gframe con cada uno de los componentes y la lógica que hayamos incluido dentro del constructor de esta clase conversorMonedas. Al igual que antes, primero que nada declaramos los componentes que vamos a utilizar, en mi caso un gTextField llamado campo, un glabel llamado resultado, un gbutton llamado botón convertir y finalmente un gComboBox que será una colección de elementos utilizando como genérico una string y el identificador del componente será opciones. Y luego lo he programado exactamente como lo hemos hecho antes. A través del constructor vamos a generar en primer lugar la configuración del gframe, luego añadiremos los componentes, programaremos la opción al hacer clic, añadiremos componentes y finalmente mostraremos el gframe y configuraremos la opción de cierre. Y luego en el main simplemente pues creamos una instancia de la clase conversorMonedas. Bien, empecemos por arriba, aunque esto es prácticamente lo mismo que antes, pues tenemos el setTitle, el setSize y el setLayout, que son exactamente iguales. Luego creamos ese gTextField y ese glabel, en principio con un texto vacío. Y a continuación creamos el ComboBox. Este sí que es distinto porque antes no habíamos creado ningún componente de este tipo. Entonces en este gComboBox estamos utilizando el constructor que recibe una colección de elementos de ese genérico que hemos declarado antes. Por ello estoy creando un array de strings. Esta clase debe ser compatible con el genérico que tenemos arriba. En este caso son del mismo tipo. Pero si, por ejemplo, trabajáramos con herencia, podríamos poner aquí cualquier clase que herede del genérico que tenemos arriba. Entonces, para abreviarlo y no crear el string en una línea aparte, he hecho un new string, corchetes, y entre llaves separados por comas cada una de las strings de ese array de strings. En primer lugar, euro a dólar y luego tenemos dólar a euro. Una vez hemos añadido esos tres componentes, creamos el botón.
En este caso pondrá la palabra convertir. Y lo siguiente sería a ese botón añadirle una action listener. De nuevo utilizamos una lambda y entre llaves tenemos todo el código que se ejecutará cuando hagamos clic en ese botón. Aquí de nuevo tenemos un try catch, ya que debemos comprobar si se trata de un número real válido, ya que también podríamos poner una letra. Por ello, de nuevo en el catch capturamos una excepción de tipo number format exception. Si se produce la excepción, mostramos ese mensaje de error indicando pues debes introducir una cantidad numérica válida. Aquí no está bien escrito, es introducir. Ahora sí. Y si no se produce la excepción, ejecutaremos todo el código del try. Primero que nada nos guardamos en una variable de tipo double llamada cantidad el resultado de parsear el contenido de ese getTextField llamado campo. A través del método getText obtenemos una string con el contenido de ese getTextField y lo parseamos a double. Entonces, si no se produce un number format exception es porque es un número real válido. Entonces se guarda en cantidad y continuamos. Y lo siguiente es obtener qué opción del combo box está seleccionada. Para ello, a través del gComboBox llamado opciones, invocamos al método getSelectedItem y como sabemos que los elementos del combo box son strings, pues lo pasamos a string y tendremos o euro a dólar o dólar a euro. A continuación creamos una string vacía llamada mensaje que la utilizaremos para guardar el mensaje que posteriormente mostraremos al hacer la conversión. Entonces a continuación comprobaremos si esa string llamada selección es euro a dólar, guardamos este mensaje, de lo contrario guardamos el otro. Aquí como siempre, al comparar strings utilizamos el equals y algo también que cabe destacar es que en ese mensaje guardaremos en primer lugar la cantidad que había en el getTextField, luego una string con el tipo de conversión, si es dólar a euro, pues diremos que esa cantidad en euros equivale a otra cantidad en dólares, de lo contrario, pues que esa cantidad en dólares equivale a una cantidad en euros. Y aquí lo que hago es, para que no me salgan muchos decimales, redondear a únicamente 2 decimales. Primero, hacemos la operación de conversión de euro a dólar. En este caso, la cantidad la dividimos entre 0,91 y con eso ya tendríamos la equivalencia. Pero posteriormente, lo multiplicamos por 100 y redondeamos. Y esto me lo redondea a un long. Entonces tendremos ese long con 2 cifras que realmente debemos descartar. Entonces, al dividir entre 100.0, como esto es un double, todo el resultado pasa a ser un double y tendré esa cantidad con únicamente 2 decimales. Aquí muy importante utilizar el 100.0, ya que si no, no se considerará un número real, sino que lo considerará como un entero. Y en ese caso no pondría los decimales. Entonces, para pasar de euro a dólar, dividimos entre 0,91. Y para pasar de dólar a euro, pues multiplicamos por 0,91. Entonces, una vez tenemos ese mensaje ya personalizado, mostramos un mensaje de diálogo, pero ahora no utilizamos el error message, ponemos plan message. De este modo no saldrá ningún icono. Entonces, esa ventana nos mostrará el mensaje que hemos creado antes en el if y como título de ventana tendremos conversión realizada. Mientras que cuando haya un error, el mensaje será debes introducir una cantidad válida, el título será error y tendremos el icono de error. Si lo ejecutamos, aquí tendríamos el conversor con el getTextField, el combo box con las 2 opciones y el botón de convertir. Si por ejemplo le pongo 34,2 y pasamos de euros a dólares, al hacer clic en convertir, me indica que 34,2 euros equivalen a 37,58 dólares. Si lo hacemos al revés, de dólares a euros, al hacer la conversión, me muestra que 34,2 dólares equivalen a 31,12 euros. Y si, por ejemplo, ponemos una cantidad que no sea válida, por ejemplo, 2 letras, al hacer clic en convertir, me muestra el mensaje de error. Debes introducir una cantidad numérica válida con ese icono de error. E incluso aquí podríamos haber cambiado el plain message, por ejemplo, information message. Si ahora lo ejecutamos, ahora al hacer una conversión, por ejemplo, 12 euros a dólares, esa ventana emergente tiene ese icono de información. Y a ver, esta solución realmente no es la que pedía el enunciado, ya que indicaba que debía mostrar esa conversión a través de un glabel, que es el que he declarado antes, al cual le he llamado resultado. Entonces, para adaptar la solución a lo que pedía el enunciado, simplemente debemos sustituir
estas dos cajas de diálogo por un setText de ese glabel. Entonces podríamos hacer lo siguiente: resultado.setText, pasándole como parámetro la string con el mensaje. Podríamos quitar ya la caja de diálogo y bajaríamos algo muy similar: resultado.setText, y aquí como mensaje pues la string del mensaje de error. Debes introducir una cantidad numérica válida. Lo pondríamos como parámetro en el setText y quitaríamos la caja de diálogo. De este modo, ahora al ejecutarlo, si le ponemos aquí una cantidad, por ejemplo 124, al hacer clic en convertir, se hace la conversión de euro a dólar. 124 euros equivalen a 136,26 dólares. Y luego podríamos hacer la operación inversa de dólar a euro, y al hacer clic en convertir, pues me indica que 124 dólares equivalen a 112,84 euros. Y si pusiéramos una cantidad numérica no válida, por ejemplo 3R, al hacer clic en convertir, se capturaría la excepción y me mostraría el mensaje del catch: debes introducir una cantidad numérica válida. Si ponemos, por ejemplo, ahora 112,45, de nuevo al hacer clic en convertir, se realiza esa conversión sin ningún problema, tanto de dólar a euro como de euro a dólar. Bien, vamos a cerrarlo. Pasemos ya al último ejercicio. Aquí se nos pide que creemos una clase en Java Swing que simula una ventana para loguearnos con un nombre de usuario y una contraseña. Esa contraseña debe contener como mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número. Y además se debe añadir una caja de texto adicional para la verificación de la contraseña y que ambas coincidan. De modo que tendremos que introducir 2 veces la contraseña para verificar que realmente se ha escrito lo que habíamos pensado. Entonces, si todo es correcto, se deben vaciar las cajas de texto y mostrar un mensaje de retroalimentación por consola. Mientras que si hay algún tipo de error, se deberá mostrar un mensaje de error personalizado también por consola. En este ejercicio no utilizaremos esas ventanas emergentes que hemos utilizado en los 2 ejercicios anteriores, sino que ambos mensajes se mostrarán por consola. Y bien, pasemos a ver la solución. La estructura es exactamente la misma que hemos visto en los otros 2 ejercicios. Creamos una clase que hereda de gframe, declaramos cada uno de los componentes que incluiremos en esa clase que hereda de gframe, y luego en el constructor primero configuramos la ventana, creamos los componentes, creamos el botón y la acción, añadimos cada uno de los componentes y finalmente mostramos ese gframe y configuramos el cierre. Y en el main únicamente tenemos la creación de una instancia de esa clase que hemos creado antes. Entonces, de nuevo, veamos paso a paso el proceso. En primer lugar, establecemos el título de la ventana y el tamaño. Y a continuación, el Layout Manager. En este caso, he utilizado un layout distinto que no hemos visto para así ver algún ejemplo adicional. Lo que he hecho es crear un grid layout, el cual dividirá esa ventana en secciones de igual tamaño. En primer lugar, indicamos la cantidad de filas y a continuación la cantidad de columnas. Esto realmente es como si la ventana fuera una tabla y a medida que vayamos añadiendo componentes, cada uno de ellos se colocará en una de esas celdas de la tabla. A continuación creamos un glabel, nombre de usuario, y a continuación un gTextField, que será donde deberemos introducir ese nombre de usuario. Lo mismo para la contraseña. Primero que nada un glabel y luego, fijaros aquí que tenemos un gPasswordField. Esto es un componente muy similar al gTextField, pero que en este caso, cuando escribimos, no se muestra el texto, se muestran puntos para que no se vea la contraseña que estamos escribiendo. Entonces, primero creamos esos 2 componentes para la contraseña y luego 2 idénticos para verificar la contraseña. Lo único que cambia en este caso es que la etiqueta será verificar contraseña. Y una vez tenemos cada uno de los componentes para poder introducir tanto nombre de usuario como contraseña como la verificación, luego ya creamos el botón que tendrá como texto login y finalmente añadimos el action listener asociado a ese botón. Y aquí esto se podría resolver de muchas formas, pero bueno, yo lo he utilizado a través de las clases pattern y matcher, de las cuales también hemos visto ejemplos a lo largo del curso. Este pattern lo que hace es recibir una expresión regular, también conocida como regex, que se usa para buscar patrones en cadenas de texto. Entonces esto lo podríamos dividir en varias partes. La primera de ellas sería esta de aquí. Esto lo que hace es buscar en cualquier lugar de la cadena que como mínimo tenga un dígito del 0 al 9.
Cuando ponemos entre corchetes eso 0-9, estamos indicando los posibles valores que estamos buscando. Luego este punto asterisco representa que puede aparecer previamente cualquier carácter y 0 o más veces. El 0 o más veces lo representa el asterisco, mientras que el punto representa cualquier carácter. Mientras que el interrogante igual es una aserción positiva de búsqueda hacia adelante. Entonces esta sería una parte. Lo hacemos exactamente lo mismo, pero para comprobar que hay una minúscula. Aquí lo que hacemos es, de nuevo, esa aserción de búsqueda positiva hacia adelante con cualquier carácter que aparezca 0 o más veces y luego que haya una minúscula. Exactamente lo mismo para cualquier mayúscula, la estructura es la misma, lo único que cambia es el contenido que hay entre corchetes. Entonces, con esta primera parte conseguimos que haya como mínimo un número, una minúscula y una mayúscula. Y a continuación, este punto lo que implica es que puede haber cualquier carácter y ahora quiere poner entre llaves 8, le estamos indicando que dentro de esos caracteres cualesquiera deben haber como mínimo 8 y al poner una coma y ningún otro valor no determinamos el máximo. Entonces como mínimo serán 8 y realmente no hay un máximo. Todo esto ya lo hemos explicado en algunos vídeos, pero bueno, no está de más repasarlo. Y luego a continuación tenemos aquí una instancia de la clase Matcher. Aquí lo que haremos es obtener a través de ese gPasswordField la contraseña. Esto lo hacemos a través del método getPassword, que como podéis ver aquí me devuelve un array de chars. Ese array de chars a su vez lo convertimos a string a través del método valueOf de la clase string y a través del método matches nos devolverá un booleano si esa string cumple con el patrón. Entonces realmente aquí estamos negándolo. Si me devuelve un false, eso es porque no cumple el patrón. Por lo tanto, mostraremos por consola un mensaje indicando que la contraseña no es válida. Debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y una minúscula. Por el contrario, si me devuelve un true, eso es porque esa string que hemos obtenido a través del gPasswordField sí que cumple con el patrón. Pero a su vez debemos comprobar que coincide con el otro gPasswordField. Por ello, en el else hacemos un nuevo if comparando de nuevo esa string completa utilizando el valueOf, igual que hemos hecho aquí arriba. Entonces, si esa string es distinta, aquí también está negado, utilizamos el equals para compararlos y de nuevo con ese valueOf sobre el otro gPasswordField, que se llama campo verificar pass, hacemos el mismo proceso. Por lo tanto, aquí tenemos una string con la contraseña debajo y aquí una string con la contraseña de arriba. Entonces, a través de equals comparamos si son iguales, pero como lo tenemos negado, si son distintas, entonces mostraremos por consola las contraseñas no coinciden. Entonces, luego tendríamos finalmente el último else, en el cual la contraseña estará validada, ya que cumplirá con ese patrón, y además coincidirán, porque este if estaba comprobando si eran distintas. Si nos vamos al else, es porque no son distintas, es porque son iguales. Por lo tanto, mostramos por consola inicio de sesión exitoso y vaciamos el gTextField y los dos gPasswordField. Todo esto estaría asignado al botón de login y finalmente añadimos los componentes, hacemos un setVisibleThrough sobre el gFrame y configuramos el cierre para que cuando cerremos la ventana el programa termine. Y en último lugar, el main lo único que hace es crear una instancia de la clase ventana_login. Entonces, para finalizar, vamos a comprobar que realmente todo esto funciona. Aquí tendríamos la ventana con nombre de usuario, contraseña y verificar contraseña. Y bajo el botón de login, si hacemos clic en login directamente, ya me muestra un mensaje. La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número. Si ahora, por ejemplo, le pongo aquí edu y luego en la contraseña le pongo aquí una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, a hacer clic en login, de nuevo muestra el mismo mensaje. Si ahora aquí en la primera contraseña pongo una mayúscula, una minúscula, pongo números y una serie de letras, cumpliendo con ese patrón y hago clic en login, ahora la contraseña sí que cumplía con el patrón, pero en verificar contraseña no tenía la misma cadena que arriba. Por ello, por consola se muestra las contraseñas no coinciden. Si ahora, por ejemplo, pongo la misma contraseña y hago clic en login,
Ahora sí me muestra inicio de sesión exitoso y se vacían las 3 cajas de texto. Y nada, con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente empezaremos a ver los eventos, pero en este caso asociados al teclado. Entonces a través de esos eventos seremos capaces de saber qué tecla se ha pulsado y asignar distintas acciones dependiendo de si pulsamos en una tecla o en otra. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.